Bienvenido a Tertuliano, una inmersión profunda en la fascinante vida y el legado perdurable de uno de los teólogos cristianos más importantes de la historia, Tertuliano. Este videoensayo explorará eventos que dieron forma a su pensamiento, cómo sus escritos influyeron en el curso de la doctrina cristiana, y el poderoso impacto que su vida todavía tiene hoy. Quintus Septimius Florens Tertuliano nació en el África romana alrededor del año 155 después de Cristo, y su vida se desarrolló durante una de las épocas más tumultuosas de la antigüedad. El Imperio romano enfrentaba amenazas desde muchos frentes y Tertuliano fue testigo de estas pruebas y triunfos, que tuvieron un profundo impacto en su pensamiento. Un tertuliano maduro se convirtió en un ferviente apologista cristiano y abordó el paganismo del Imperio romano a través de su riqueza de escritos. Su defensa de la fe cristiana se basó firmemente en su formación jurídica romana y en un apasionado deseo de salvaguardar la verdad y la pureza del mensaje del Evangelio. En medio del desafiante clima sociopolítico, Tertuliano se labró un nicho ideológico, trazando laboriosamente un camino distintivo en el pensamiento cristiano con sus creencias audaces e intransigentes. Su firme postura sobre cuestiones como la naturaleza de Cristo, los sacramentos de la Iglesia y la interacción entre libertad y disciplina todavía resuena hoy. El estilo escabroso y apasionado de Tertuliano lo diferencia de sus contemporáneos. Su vigor retórico, su pasión por la verdad y su afinidad por la paradoja incrustada en concisos aforismos latinos hicieron que sus escritos fueran aún más amigables para el público. Sus contribuciones nos ayudan a comprender mejor el cristianismo primitivo. Sin embargo, la vida de Tertuliano no estuvo exenta de controversias. Mientras la Iglesia primitiva luchaba por formar su identidad naciente, muchas de sus enseñanzas fueron posteriormente etiquetadas como divergentes. Aunque no es reconocido como padre de la Iglesia, su impacto duradero en la teología y la historia de la Iglesia sigue siendo indiscutible. En la última parte de su vida, Tertuliano se separó de la Iglesia dominante y se unió al movimiento montanista, una secta cristiana que tenía una visión más puritana y ascética de la fe. Este paso trajo su propio conjunto de desafíos y caracterizó aún más su legado. A pesar de su aparente alejamiento de la tradición ortodoxa, la influencia de Tertuliano llevó un legado largo y potente. Sus escritos continuaron dando forma a pensamientos novedosos y compromisos teológicos. Su idealismo y deseo de explorar la profundidad intelectual aseguraron su relevancia duradera a través de los siglos. Finalmente, el legado de Tertuliano puede verse en la riqueza y diversidad incomparables de la tradición cristiana actual. Sus preguntas, desafíos y paradojas han inspirado a los teólogos hasta el día de hoy, recordándonos que la búsqueda del entendimiento divino es un viaje marcado más por la aspiración que por la llegada. Acercándose al final de nuestra exploración, si bien es posible que no estemos de acuerdo con todas las perspectivas de Tertuliano ni apreciemos sus decisiones, su vida sigue siendo un testimonio de fe valiente y búsqueda inquebrantable de la verdad en medio de la adversidad. Solo podemos preguntarnos qué nuevos conocimientos podríamos extraer de la eterna sabiduría de esta figura olvidada. Tertuliano no es una mera figura histórica sino una parte preciada de una tradición que informa gran parte de nuestro pensamiento actual. Al reflexionar sobre su vida y legado, nos vemos obligados a explorar nuestros propios viajes de fe, inspirados por su inquebrantable dedicación a la búsqueda de la verdad y la defensa de los principios cristianos. El testamento de Tertuliano es una inspiración y un desafío para todos los creyentes. Su vida nos impulsa a reflexionar sobre nuestra fe, probándola no solo contra las pruebas de nuestros tiempos, sino también contra el antiguo fuego encendido por Tertuliano, cuya vitalidad ha vivido los siglos. A medida que comenzamos a poner fin a esta exploración, lo invitamos a sumergirse aún más en la vida, el pensamiento y el legado de esta notable figura. Ya sea usted un erudito que busca comprender los caminos pasados del pensamiento cristiano o un buscador que aspira a viajar hacia una mayor comprensión, la vida de Tertuliano es un faro duradero. En conclusión, las contribuciones de Tertuliano al desarrollo temprano del pensamiento cristiano revelan que la búsqueda de la verdad espiritual no está separada de la búsqueda intelectual del conocimiento. Su vida constituye un testimonio del hambre humana eterna de comprender lo divino y del coraje de perseguir ese entendimiento. Nuestro viaje a la vida y el legado de Tertuliano deja mucho por explorar. Pero por ahora, su historia e influencia siguen siendo una parte invaluable de nuestra historia más amplia como seres humanos, esforzándonos continuamente por comprender nuestro lugar en la gran narrativa de la existencia. La continua relevancia de Tertuliano nos invita a un marco donde los desafíos contemporáneos puedan abordarse con sabiduría reformada y coraje firme. A medida que las corrientes culturales e intelectuales de hoy moldean nuestra comprensión del cristianismo, la vida de Tertuliano sirve como recordatorio del viaje que ha emprendido el cristianismo.
Por lo tanto, nos despedimos de la exploración de la vida y la influencia duradera de Tertuliano. Como parte de una historia continua de fe, razón y coraje, el rico legado de Tertuliano permanece. Cada nueva generación inscribe sus propios capítulos en la gran narrativa de la fe cristiana y la tradición intelectual. Cuando termina la historia de Tertuliano, continúa la vida de la Iglesia y la búsqueda humana de la comprensión y la verdad. Incluso después de siglos, las profundas observaciones de Tertuliano sobre la espiritualidad y la fe siguen resonando e inspirando tanto a estudiantes curiosos como a pensadores profundos. A medida que nos separamos, la historia de Tertuliano sigue siendo un capítulo vibrante en la narrativa más amplia del pensamiento cristiano. Su vida, sus desafíos, sus contribuciones vibrantes y de amplio alcance siguen siendo un testimonio duradero del poder de la fe y la razón en la tradición cristiana. El legado de Tertuliano. Un testimonio de una llama eterna que ilumina el viaje cristiano, invitando a quienes se atreven a seguirlo a encarnar el mismo fuego en sus corazones. Gracias por acompañarnos en este viaje, caminando sobre las huellas de uno de los pensadores cristianos más influyentes del mundo antiguo. En Tertuliano encontramos la vitalidad de la vida, la intensidad del pensamiento y la voluntad de adoptar una postura que continúa inspirándonos hoy. Que su audacia y su sincero deseo de verdad nos energicen en nuestra propia búsqueda de la fe y nos proporcionen una visión mediante la cual moldear nuestro mundo. Dejando atrás a Tertuliano, llevamos con nosotros el mensaje perdurable que se escribe en la gran historia del cristianismo que se desarrolla. Atado a un amor apasionado por lo divino, una búsqueda incesante de la verdad y una confianza inquebrantable en sí mismo en el poder de las palabras que continúan encendiendo discusiones y debates centenarios. Nos separamos de uno de los defensores más audaces del cristianismo con una determinación renovada de permanecer fieles a nuestra fe, cuestionarnos, comprometernos en una búsqueda de comprensión durante toda la vida y, sobre todo, encarnar ese coraje inquebrantable de creer, como lo hizo Tertuliano. A medida que nos alejamos de la vida y el legado de Tertuliano, nos llevamos no solo una serie de incidentes históricos y discusiones teológicas, sino un viaje duradero con un protagonista que se atrevió a ser diferente, que persiguió la verdad con un corazón decidido, y que inspiró generación tras generación con su vida y obras. Dejando atrás a Tertuliano, llevamos el manto de los que buscan, los que cuestionan, los que se atreven a creer. Mientras continuamos en nuestro viaje, que su historia y su fe inquebrantable en la gracia de Dios sean una luz que nos guíe, nos inspire y nos impulse a la acción. A medida que Tertuliano sale de escena, su legado se mantiene vibrante y atemporal, invitándonos a reflexionar, cuestionar, explorar y, sobre todo, creer. Más que un tratado de años pasados, la historia de Tertuliano es una exhortación viva que nos inspira a constituir nuestros propios capítulos en los anales de la historia. En conclusión, cuando Tertuliano se despide de nuestra narrativa, nos queda una invitación convincente a continuar explorando la intersección de la fe, la razón y el coraje. Su vida, marcada por las pruebas y triunfos de un creyente ferviente, continúa inspirando y desafiando a quienes se atreven a tomar el mando. A medida que la silueta de Tertuliano se desvanece de nuestro discurso, nos quedamos con un legado vibrante de coraje intelectual, tenacidad espiritual y retórica apasionada. Sigamos adelante, llevando esa llama eterna, avivando hasta el brillo las brasas que Tertuliano nos ha transmitido. Es con esta reflexión y resonancia de Tertuliano que nos despedimos de este viaje. Al separarnos, apreciamos la narrativa continua de descubrimiento, desafío y afirmación que Tertuliano tan brillantemente nos encarna y ofrece. Dejemos que su vida siga inspirándonos en nuestra búsqueda individual de la verdad y nuestros viajes colectivos de fe. Finalmente, cerramos esta exploración volviendo la mirada hacia adelante, impulsada por el ejemplo y el desafío de Tertuliano, mientras nos volvemos para enfrentar los horizontes más profundos de la fe y la exploración intelectual que continúan moldeándonos como individuos y como una comunidad colectiva de fe. En conclusión, la narrativa de la vida y el legado duradero de Tertuliano nos invita a un viaje reflexivo y estimulante, instándonos a enfrentar cuestiones antiguas de maneras novedosas, a encarnar coraje en la aprehensión de las realidades y la búsqueda de verdades, y trazar caminos de comprensión dentro de los reinos de lo finito y lo infinito. Con un inmenso sentido de afinidad y agradecimiento, nos separamos, llevando la sabiduría de estos senderos históricos y el espíritu perdurable de Tertuliano, quien entregó implacablemente el coraje de desafiar los paradigmas existentes en favor de una exploración reflexiva y la afirmación de la firmeza. Fe sobre bases de creencia razonada. En conclusión, la vida y los legados de Tertuliano siguen siendo una luz guía. Su historia nos obliga a esforzarnos por lograr una mayor sabiduría y una comprensión más profunda, enfrentar las pruebas de nuestros tiempos con un coraje inquebrantable y buscar continuamente la intersección de la fe y la razón en nuestros viajes individuales y compartidos.
La resonancia de su vida se extiende más allá de las limitaciones de su periodo o lugar e inspira una búsqueda incesante de la verdad y el coraje frente a la adversidad, igualmente relevante y aplicable a la dinámica social de los contextos actuales. Al concluir, debemos abrazar las lecciones eternas de la vida y el compromiso de Tertuliano, llenos de fuerza, resiliencia y coraje. Es su determinación inquebrantable de perseguir la verdad y la profundidad de su comprensión espiritual lo que informa nuestra búsqueda y exhortación a la verdad.